Alicucu común. Esta lechucita mide unos 22 centímetros y es activa cuando el sol se esconde. Su canto es un trino aflautado que se oye a continuación. Este lo realiza en horarios crepusculares o nocturnos. Durante el día duerme. Posee dos pequeñas orejas que pueden levantar o bajar, que en realidad son dos mechones de plumas. Sus ojos son amarillos. A los laterales de la cara presenta dos medialunas negras y el cuerpo cubierto de estrías oscuras. En este caso es de color pardo, pero también existen variantes en gris, canela, rufo o más oscuro. Su patrón de plumaje hace que se confunda con las ramas y troncos de los árboles, por lo que no es fácil de ver. Además prefiere ocultarse. Habita en bosques y arboledas, también en zonas rurales y poblados. Se distribuye desde Costa Rica en Centroamérica, llegando hasta el centro de Argentina en Sudamérica. Ausente en el oeste de Perú, oeste de Bolivia y Chile. Esta ave rapaz caza insectos voladores. Es posible también que se alimenten de pequeños roedores. Sus ojos no poseen movilidad, solo ven hacia adelante. Por eso pueden girar su cabeza dentro de un mayor ángulo. Su cara en forma de disco le permite una mayor recepción de sonidos. Poseen la vista y la audición muy desarrollada, lo que les da mayor precisión en la caza. Además, su pico y sus garras son muy importantes para atrapar y devorar a sus presas. Se pueden ver solitarios o en parejas. Su nido lo realizan en huecos en los árboles. Según ciertas creencias o leyendas, son animales que traen mal augurio, pero lo cierto es que son grandes controladoras de especies que pueden ser plaga. La mayoría de sus nombres comunes están dados por su canto. Es también conocido como currucutú, lechucita neotropical, autillo tropical, autillo chóliba, lechuza tropical, lechucita, tamborcito común o curucucú común. Es un ave rapaz de hábitos nocturnos y crepusculares. Pequeña, midiendo unos 22 centímetros. En estas escenas fue filmada durante la noche en una arboleda, con la iluminación de una linterna. Aquí se la observa en plena actividad de caza. A esta no parecía importarle mucho de mi presencia, más bien estaba concentrada en sus presas. Estas cazan insectos y también roedores. Al estar en estado de actividad como en este instante, sus penachos con forma de orejas o cuernos se encontraban inclinados hacia abajo. Cuando éstas están inactivas, sus penachos se erectan. Como todas las rapaces nocturnas, están muy desarrolladas tanto en lo visual como auditivamente. Visualmente están adaptadas para poder ver en la oscuridad de la noche. Sus pupilas pueden dilatarse para dejar pasar la mayor cantidad de luz posible. Este reflejo de color rojo brillante que se observa en sus pupilas es el reflejo de mi linterna sobre su tapetum lucidum, una capa de tejido detrás del ojo que incrementa en estos animales nocturnos su capacidad de ver cuando hay mucha oscuridad. Auditivamente, su cara en forma de disco le permite, al igual que un embudo, atrapar los sonidos y dirigirlos hacia sus oídos. También cuando vuela, sus aleteos son completamente silenciosos, para no alertar a sus presas. Lechuzón orejudo. Es un búho de unos 36 centímetros, con dos notables penachos sobre la cabeza que le dan sentido a su nombre.
Posee la cara en forma de disco y de un color blanquecino, rodeado por una línea negra. Ventralmente es blanquecino con estrías oscuras, dorsalmente acanelado con estrías oscuras y barrado en las alas. Esta ave rapaz habita en sabanas, arboledas, áreas rurales y zonas suburbanas, y se distribuye por Centroamérica y Sudamérica. En Centroamérica desde el sur de México hasta Panamá. En Sudamérica desde Colombia y Venezuela hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina, excepto en Chile. Caza roedores, aves y reptiles. Se lo suele ver solitario. Su nido lo realiza en el suelo entre la vegetación. Es también conocido como búho listado, búho rayado, búho gritón, búho cara blanca, búho cornudo cariblanco o lechuza listada. Lechucita vizcachera. Esta ave rapaz mide unos 25 centímetros. Se distribuye por gran parte del continente americano, desde el sur de Canadá hasta Argentina, incluyendo el Caribe. Cuando presiente una amenaza, emite su sonido de alarma característico. Estas son de color pardo con manchas blancas, patas blancas y ojos amarillos. Habita en áreas abiertas. Es común observar a estas aves durante el día, aunque son más activas durante la noche. Estas aves son vistas por lo general posadas sobre el suelo. Además pueden construir sus propias madrigueras subterráneas. Otras veces usan madrigueras realizadas por otras especies. Algunos cazan estas aves creyendo que traen mal augurio, desconociendo que son controladoras de varias especies de ratones y de las enfermedades que estos transmiten, como por ejemplo la fiebre hemorrágica. También se alimentan de insectos. Sus madrigueras llegan a tener 1 metro de profundidad y de ahí suele extenderse en curvas que van de 1 a 4 metros, y en el extremo final es donde hacen su nido. Aquí se observan 2 crías cuyo plumaje se diferencia de los adultos por tener un patrón de plumaje más oscuro, más uniforme y menos manchado. Sus padres vigilan de cerca. Estos realizan sus cuevas subterráneas en donde crían a sus polluelos. A veces toman cuevas abandonadas de otros animales. Estas aves son carnívoras y cazan tanto de noche como de día. Se distribuye por gran parte del continente americano. El ñacurutú es una subespecie sudamericana del búho americano. Esta rapaz nocturna mide unos 55 centímetros. Esta se caracteriza por presentar penachos en forma de cuernos sobre la cabeza y ojos amarillos. En Argentina su distribución abarca el noreste del país, aunque no es un ave muy común. En este caso vemos una cría en el nido. Este lo suelen realizar en huecos en los árboles
o en nidos abandonados de caranchos u otras aves, también encima de nidos de cotorra. Allí la hembra pone 2 o 3 huevos. Este ejemplar se encuentra en la Reserva Natural Urbana Parque del Este en Varadero, provincia de Buenos Aires, y había sido rescatado por una herida que es visible en su ala derecha. Este es una raza o subespecie del búho americano, que se halla en esta parte de Sudamérica, midiendo unos 50 centímetros. Esta ave rapaz es crepuscular y nocturna, y se alimenta de roedores, reptiles y también peces. Lechuza de campanario. Es una lechuza de 35 centímetros aproximadamente, la más ampliamente distribuida en gran parte de los continentes del mundo, excepto en la Antártida. Actualmente se han realizado nuevas clasificaciones taxonómicas en donde se considera a la lechuza de campanario americana como una especie plena. En este caso, observamos un ejemplar hallado en el centro de Argentina. En el continente americano, esta especie se distribuye desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, incluyendo el Caribe, Islas Galápagos e Islas Malvinas. Se encuentra hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una rapaz nocturna que descansa durante el día. Presenta cara y la parte ventral blanca, junto con manchitas oscuras en pecho y vientre. El dorso es gris oscuro mezclado con tonos óxido. Sus ojos son negros. No presenta penachos en forma de cuernos, como en algunos búhos. Habita en arboledas, bosques, áreas rurales y poblados. Se alimentan de roedores, reptiles, anfibios e insectos. Anida en edificaciones humanas, sobre todo edificaciones grandes abandonadas, y huecos en los árboles.